Lupita Leurete, ¿me escucha? Yo sí lo escucho, Fray. ¿Usted a mí? Yo no la escucho, Lupita Leurete. Yo lo escucho perfecto, Fray. Voy a ver si subiéndole el volumen. Dios quiera, Fray. Buenas tardes, yo sí le escucho, Fray. Yo también, Eli, también te escucho a ti. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Buenas tardes. Sí, Fray. Sí, Fray. Qué bueno, me da gusto verlos, Igualmente. saludarlos, estar aquí otra vez con ustedes. Gracias, Padre. Tuve que salir porque falleció un primo mío en Tlaxcala, entonces antier y ayer estuve allá, por eso no pude conectarme con ustedes, pero ya estamos aquí otra vez. Bendito sea Dios. Gracias, Fray. A ver, vamos a ver a quién más le podemos enviar la liga. Bueno, vamos a esperar a ver si en unos minutos se conecta alguien más. Sí, Padre. Entonces vamos a seguir con el capítulo 11, ¿verdad? Así es, modelo del otoño de la Edad Media. Ajá. Gracias. María Milagrosa entre la espiritualidad y la crítica. Y la crítica. Ah. Buenas tardes, entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, el profesor de Fiores está haciendo este recorrido
para poner de relieve aquellos aspectos más importantes de cómo la devoción a la Virgen Santísima se ha llevado a cabo a lo largo de la historia en la Europa central. Y hemos visto, pues, hemos hecho el recorrido desde la cristiandad, de la antigüedad, desde el siglo I, II y III, y hemos pasado por las diferentes etapas de esta devoción a la Virgen Santísima. De modo, pues, que estamos tratando de encontrar aquellos aspectos devocionales que nos permiten identificar de qué manera la Virgen Santísima ha sido venerada a lo largo de la historia. Hace un ratito les envié la grabación de el Zoom de la última clase del viernes pasado, del viernes 20 Sí. de agosto. Allí hablábamos un poco de lo que se hizo para llegar a la definición de la Virgen Inmaculada a través de los aportes de los escolásticos, entre ellos, pues, desde luego, Santo Tomás de Aquino, pero también otros más que aportaron datos importantes para llegar a ese texto de la definición de la Inmaculada Concepción. Y entonces ahora vamos a continuar con esta explicación que nos habla de lo que sucedió en la Baja Edad Media, es decir, después del siglo X, en la Europa central, acerca de la devoción a María Santísima. De modo, pues, que el profesor de Fiores comienza su explicación hablando de la cultura de la Baja Edad Media. Y él se refiere, pues, a esta cultura diciendo que el otoño medieval es una estación compleja donde conviven aspectos tenebrosos y violentos. Fuera fuera del arte, dice el profesor de Fiores, en la cultura medieval domina la oscuridad, pero hay algunos rasgos luminosos e ingenuos. Y cita a Johann Huizinga, que es un autor que habla de la historia del medioevo y que es un documento, un libro que se publicó en 1994, que lleva por título Procesos de la Iglesia. De modo que lo que dice Huizinga, Johann Huizinga, en este texto dice así: la vida era tan cruda y tan variopinta que se podían soportar juntos el olor de la sangre derramada y el aroma de las rosas. La población oscila entre angustias infernales y diversiones infantiles, entre crueldad atroz y ternura sollozante, como un gigante con cabeza de niño. Vive entre los extremos, entre la total renuncia a todos los gozos mundanos y un apego loco a los bienes y a los placeres, entre el odio siniestro y la bondad más alegre. Es lo que dice Johannes Huizinga acerca de la cultura en la Baja Edad Media, y que aquí el profesor de Fiores nos propone como
marco general del ambiente de esa segunda parte de la Edad Media, es decir, a partir del siglo X, que es lo que llamamos Baja Edad Media. Quiero repetir este párrafo, sobre todo en esta descripción acerca de la vida de esa época, en donde podían convivir el olor de la sangre y el aroma de las rosas. La población vive angustias infernales y diversiones infantiles. La población vive entre extremos, entre la total renuncia a todos los gozos mundanos y un apego a los bienes y a los placeres, entre el odio y la bondad. Esta es la descripción que hace este autor, Johannes Huizinga, de la Baja Edad Media, que como veremos, pues tiene su repercusión también en la devoción a la Virgen Santísima. Y dice que en apoyo de estas afirmaciones de Johannes Huizinga, que escribe ese libro que se llama Procesos. Procesos de la época medieval, procesos a la Iglesia, modificaciones y apología. Es un libro que se publica en 1994 en Italia, en italiano, pero desde luego Johannes Huizinga lo publicó primero en Roma en 1992. Y este texto de 1992 es lo que nos ofrece aquí el profesor de Fiores en esta síntesis de lo que significó la etapa de la vida social en esa segunda mitad de la Edad Media que comienza en el siglo X. Y entonces dice el profesor que en apoyo a estas afirmaciones habla de las ejecuciones capitales, es decir, de las penas de muerte que proliferan y la caza de brujas desatada por el Tratado contra la Superstición Diabólica, de los dominicos Kramer y Spencer, que publican su libro Maleus Maleficorum en 1486. Es decir, ya estamos bien adentrados en la Baja Edad Media, en la segunda parte de la Edad Media, 1486. Recordemos que la Baja Edad Media concluye con el descubrimiento de América en 1492. Y entonces por eso el profesor de Fiores nos advierte que este ambiente que proliferó en la Baja Edad Media hacían que convivieran las alegrías y las atrocidades. Dice que hay que añadir la experiencia de la peste negra en los años 1347 y 1348. Ya podemos imaginarnos cómo era esa peste si nos ponemos a pensar en lo que hemos vivido en los últimos 2 años aquí en nuestra patria, en todo el mundo, acerca de la epidemia del coronavirus. Pues algo así sucedió con la peste negra en 1347 y 1348, que esa peste negra dio origen a las penitencias y flagelaciones públicas y también a que abundaran las mariofanías que dieron origen a santuarios levantados en general cerca del espacio sagrado por la presencia de reliquias de la Virgen María. Pues aquí el profesor de Fiores nos pone ese contraste
entre la peste negra de 1347-1348 y las devociones a Santa María propiciadas por la presencia de las reliquias que se tenían de algún detalle de la Virgen Santísima o de algún detalle de Cristo. Y esta contradicción, esta situación contradictoria entre los santuarios levantados sobre algunas reliquias y el temor, el miedo a la peste negra, originó una vinculación entre la peste y Nuestra Señora de la Misericordia. Ahí tenemos el origen de esta imagen de María que cubre a los creyentes bajo su manto. Esa es la imagen de la Virgen de la Misericordia, que tiene su origen aquí en la segunda parte de la Edad Media, en la Baja Edad Media. Dice el profesor de Fiores que esa imagen se representa con la Virgen María que protege bajo su manto a todos los fieles, que se vinculó en ese año 1347-48 con la sanación respecto de la peste negra en toda Europa Central. Esta cercanía de María se expresa en un modelo que, partiendo de Italia, se difunde por toda Europa. Este modelo, como lo dice aquí el profesor de Fiores en la página 264 o 265, dice que ese icono consistía en que Nuestra Señora estaba representada sentada en tierra sobre un cojín e inclina cariñosamente su cabeza hacia el hijo que está amamantando y que vuelve su mirada hacia el exterior. El representar a la reina de la Virgen, perdón, del cielo, ese acontecimiento representaba a la reina del cielo, a la Virgen Santísima, como una virtud que a menudo se encuentra en las imágenes de la Virgen que amamanta a su bebé. Ahí mi cartera, ¿no? Trae mi cartera y te la Perdón. El primer ejemplo de esta representación de la Virgen que amamanta a su niño y que está solemnemente sentada en un sillón, ya no en un sillón, sino sentada en la tierra, significaba exaltar la humildad de la Virgen, cuya humildad es una virtud recordada en las inscripciones que aparecen al pie de esas imágenes de Santa María, Madre de Misericordia. La primera imagen de este estilo lleva una fecha de 1346, es decir, un año antes de la peste negra, y está firmada por Bartolomeo de Camogli, que abunda en referencias al arte de las imágenes de Aviñón, en el sur de Francia, en donde proliferaron las imágenes del pintor Simón Martini, y allí se define a María como Nuestra Señora de la Humildad. De modo pues que la Virgen de la Misericordia arranca de esta imagen de la Nuestra Señora de la Humildad, que se llama así porque está sentada sobre la tierra, no ya en un trono como reina, y que aunque está sentada sobre la tierra, tiene a su Hijo Jesús entre sus brazos, sobre sus piernas, y el niño Jesús está siendo amamantado por ella, pero Jesús mira hacia el exterior, hacia el espectador, y a partir de esa imagen dice aquí el profesor de Fiores, 1346, de Bartolomeo de Camogli, podemos empezar a vislumbrar el desarrollo
la abundancia de esas imágenes de Nuestra Señora de la Misericordia, cuyo origen tiene sus inicios en esta imagen de Nuestra Señora de la Humildad. Sería interesante buscar a ver qué dice la Wikipedia acerca de este autor, Bartolomeo da Camogli, C-A-M-O-G-L-I, Camogli. Sí, ¿ah? A ver qué podemos encontrar al ratito acerca de este autor. O también del otro autor cuyo nombre es Simone Martini, que también es un pintor nacido en Siena, en Italia. En ambos pintores, Bartolomeo da Camogli y en Simone Martini, descubrimos estas imágenes de Santa María como Nuestra Señora de la Humildad, porque está sentada sobre la tierra, no ya sobre un trono como de reina. De modo pues que encontramos que el autor de este texto, el profesor de Fiore, nos indica que hacia el siglo XIV está concluyendo la Edad Media y por eso le llama el otoño de la Edad Media. Y es el tiempo en el siglo XIV, 1340, 1390, en ese último siglo de la segunda parte de la Edad Media, aparece el tiempo en que se disocian todos los elementos que los clásicos medievales habían tratado de ensamblar. Es decir, ¿cuáles son esos elementos que los pintores clásicos habían tratado de ensamblar? Pues la Virgen Santísima, sentada en un trono, con su hijo en sus rodillas, siendo amamantado por ella, y a la vez que la Virgen mira al espectador como en actitud de ofrecerle a su niño, a su hijo Jesucristo bebé, a la consideración, a la adoración del espectador del cuadro. De modo pues que los elementos que trataron de unirse durante la Edad Media, dice el profesor de Fiores, la unidad religiosa de la época medieval quedaba dañada por el cisma de Occidente, es decir, la ruptura de las iglesias orientales respecto de la iglesia occidental, que había ocurrido en el 1052 o 53, es decir, respecto del año en que sitúa el profesor de Fiores la peste negra, en 1347, pues hacía unos 300 años que se había dado la ruptura del gran cisma de Occidente, cuando las iglesias de Oriente, las 4 cabezas de las iglesias orientales, es decir, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Esas 4 ciudades tenían pues obispos ortodoxos griegos que decidieron romper con la Iglesia Católica de Roma en el año 1052. Desde ese año 1052 hasta este de la peste negra de 1347, dice el profesor de Fiores que en todo ese periodo el modelo icónico de la Virgen Santísima que amamanta a su bebé y que lo ofrece a la veneración del espectador, pero que está sentada en la tierra, esa imagen proliferó de una manera excepcional a lo largo y ancho de toda la Europa central. Y a ello le llama el profesor de Fiores el otoño de la Edad Media, el siglo XIV, es decir, a partir de 1300. Y ese siglo, ese año, 1300 en adelante, significó la disociación de todos los elementos
que durante la época medieval, es decir, a partir del siglo V o del siglo IV, se habían tratado de unir para representar a la Virgen Santísima. De modo pues que es un tiempo de ruptura, es un tiempo de disolución. Es el periodo al que el profesor de Fiores le llama el otoño de la Edad Media, el siglo XIV, a partir de 1300 en adelante. Dice pues el profesor de Fiores que la unidad religiosa medieval que se había comenzado a fundamentar a partir de las imágenes reales de Cristo Rey, de la Virgen Reina, del arte bizantino, que comenzó allá en Bizancio, por eso se llama bizantino, es decir, Constantinopla, que actualmente se llama Estambul, pero es la misma ciudad. Encontramos que ese arte religioso que intentó integrar los elementos reales, magníficos, excelentes de Cristo, de la Virgen, de los apóstoles, de los santos. Hacia el siglo XIV, 1300 en adelante, comienza a diluirse esa representación de la Edad Media en el arte de la Europa central. Y por eso dice el profesor de Fiores que el cisma de Occidente, es decir, la ruptura entre las iglesias orientales, bizantinas, de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría respecto de la iglesia de Roma, hace que la existencia de dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, en Francia, pues también afecte a la idea, a la imagen, a lo que la iglesia había llegado a realizar. En esa época, la división de la iglesia católica, porque había dos papas, si bien uno era legítimo y el otro era espurio, es decir, no había sido electo según las normas de la sucesión de los papas. Pero de todos modos, el profesor de Fiores propone aquí también ese acontecimiento de la ruptura de la propia Iglesia Católica con los dos papas, uno en Roma y el otro en Aviñón, como otro de los elementos que caracterizan la disolución de los símbolos más importantes de la Iglesia Católica durante esa segunda etapa de la Edad Media, concretamente a partir del siglo XIV. A lo cual añade el profesor de Fiores las luchas de religión, sobre todo en el centro de Europa, con Wycliffe y Hus, quienes anticipan los ataques de Lutero contra la autoridad pontificia. Son muchos los que piensan que la iglesia entera se encuentra en un estado de pecado y exigen una reforma desde la cabeza hasta los miembros de la Iglesia Católica. Esto ocurre en el siglo XIV, según nos lo relata el profesor de Fiores, y vemos hasta qué punto es adecuado ese término de otoño de la Edad Media, puesto que la Iglesia, la fe, la catolicidad, entra en una crisis terrible con todos esos elementos que ha señalado el profesor de Fiores respecto de la segunda parte de la Edad Media. Dice el profesor que la síntesis de Santo Tomás de Aquino se ve atacada por la vía moderna del nominalismo de Ockham, que era un filósofo inglés que muere hacia 1349. Entonces, pues tenemos esta situación descrita por el profesor de Fiores
acerca de la vida de la Iglesia Católica durante la época de la Edad Media. Para continuar con este tema, dice el profesor que la síntesis de Santo Tomás de Aquino encuentra también opositores por los que siguieron el nominalismo de Occam, que era un filósofo que muere hacia el 1349. Vean cómo también Occam se sitúa en el siglo XIV, como para añadirle ese aspecto del nominalismo en contra de la teología tomista de Santo Tomás de Aquino, que había comenzado en el siglo XII y que se estableció sobre todo en las universidades de París, de Bolonia, de Italia, de Francia, de Alemania, pero que no fue suficiente ese esfuerzo religioso de los profesores de las universidades en donde comenzaron a estructurar la teología católica según el sistema de Santo Tomás de Aquino, puesto que desde fuera hubo muchos ataques contra la fe católica. Entonces tenemos aquí esta expresión de por qué es muy justo, muy adecuado llamar al siglo XIV de la época medieval, el final, llamarlo el otoño de la Edad Media, el último siglo en que los elementos culturales, religiosos, filosóficos, teológicos, se ven completamente desfavorecidos a causa de las circunstancias históricas que rodearon a la fe católica en ese año. Permítame un momento, voy a tomar agua. Y entonces vemos de qué manera la Virgen Santísima es un modelo de devoción en el otoño de la Edad Media, en este periodo en que la peste negra, las herejías de Wycliffe y de Lutero, y dentro mismo de la iglesia, la ruptura, la división entre dos papas, uno en Aviñón, en Francia, y el otro en Roma, hacen que este periodo se encuentre bajo las dificultades de las que el profesor de Fiores aquí nos hace una reseña. Dice que la disgregación con la separación de la teología respecto de la exégesis, la espiritualidad y la moral, que se constituyen en disciplinas autónomas. Es decir, que la teología deja de ser una sola ciencia para dividirse en esas otras que sí tienen que ver con la fe, con la religión, con la Sagrada Escritura, pero que se vuelven autónomas respecto de la teología, como son la exégesis, la espiritualidad y la moral. Y así tenemos a los grandes teólogos de las iglesias reformadas que abordan estudios de la Sagrada Escritura, pero ya no bajo la guía de la fe católica de Roma, sino que se convierten en libres pensadores que traducen e interpretan las Sagradas Escrituras a su manera. Y esta labor de los teólogos protestantes, si bien propició el desarrollo del estudio de las lenguas originales de la Sagrada Escritura, sin embargo, cooperó a que se formaran grupos de fieles contrarios a la fe católica, pertenecientes a esas iglesias reformadas, separadas de la autoridad del Papa de la Iglesia Católica.
Por ello, también dice que la espiritualidad se separó de la antigua teología, que era una sola ciencia. La espiritualidad que comenzó a hablar de la orientación de los teólogos espirituales según la escuela francesa de estos reformadores, concretamente de este señor que se llama, un francés que dio origen a una forma de interpretar la espiritualidad muy a su manera. A ver si ahorita me acuerdo. Pero fue también un motivo de separación, de decadencia de la teología medieval respecto de la época moderna. Y lo mismo la moral también se separó de la teología. Y por eso el profesor de Fiores nos plantea este modelo de la devoción a la Virgen Santísima en el otoño de la Edad Media. Es decir, otoño porque tiene muchas características de decadencia. Tiene esas características de que, pues, dentro de la iglesia hay dos papas y desde fuera de la iglesia los reformadores establecen nuevas reglas de interpretación de la Sagrada Escritura y se separan la exégesis, la espiritualidad y la moral, se separan de la teología y se vuelven como ciencias autónomas, en donde ya no se acepta la norma de la que se había utilizado para interpretar la Sagrada Escritura desde el punto de vista de la fe católica de Roma, de los papas de Roma. Dice el profesor de Fiores que los ataques contra la escolástica proceden también de otros frentes. La escolástica que desde el siglo XII, concretamente XII, XIII y XIV, se había establecido como el régimen de estudio de la Sagrada Escritura más adecuado, pero que a partir de este otoño de la Edad Media, es decir, del siglo XIV, las ciencias religiosas se vuelven autónomas y a partir de esas ciencias provienen los ataques contra la escolástica. Por ejemplo, cita el profesor de Fiores, el cardenal Nicolás de Cusa, que muere en 1464 con sus obras de docta ignorancia. En ese documento, en ese libro, Nicolás de Cusa niega que la lógica escolástica pueda llegar al conocimiento de Dios. En los Países Bajos, Gerd Groth funda la devoción moderna, que encuentra su expresión más conocida en la imitación de Cristo. Esta obra, contraria a la escolástica y a las argumentaciones de la escolástica, dice el autor de la devoción moderna, que la lógica de la vida espiritual, al proponer el retiro del mundo, se aleja pues de una auténtica espiritualidad. Mientras tanto, la religiosidad del pueblo, descrita por Johannes Huizinga como complemento, como completamente exteriorizada, con una fe muy vigorosa que provoca muchos temores y éxtasis, pero que no imponía a los incultos exigencias espirituales. Dice Johannes Huizinga que esa religiosidad del pueblo presenta aspectos que hacen pensar